Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutitos a que nuestros queridos estudiantes se conecten para poder comenzar con la clase. Bueno, vamos a proceder con la clase del día de hoy. Teníamos unos temas pendientes, pero eso es también cuestión, depende si los estudiantes se conectan. Entonces vamos a iniciar. Nuestro tema que nos correspondía es ¿cuántas personas hay en el mundo? Vamos a proceder con el concepto. La población mundial dice. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible según cálculos de las Naciones Unidas a medida del 2000.
15 la población del mundo era de 7,35 millardos, es decir, 7,350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace el 2015, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente, es decir, 1/4 de millones de personas. ¿Qué podemos entender con esto? Buenas tardes, Buenos días, Doménica. Lo que yo les puedo decir es que en el mundo, si buscamos en el Internet, dice que hay 8 millones de personas y que es una cifra que ha crecido gracias a mejoras en salud, nutrición y medicina. Para explicarlo de forma más sencilla, es un número tan grande que es difícil de imaginar para tener una idea. Si pusieras a cada persona del mundo en una fila, la fila daría la vuelta al mundo muchísimas veces. La población mundial entonces crece rápido, pero no tanto como antes. En la población, disculpen, con el crecimiento anual ya es más lento que en décadas pasadas, principalmente porque las personas también viven más tiempo debido a avances en medicina, en nutrición y también en saneamiento. El crecimiento, obviamente, no es igual en todo el mundo. Se concentra más en países en desarrollo, mientras que en otras regiones la población está disminuyendo. También se estima que la población podría llegar, aunque luego el crecimiento también se podría estabilizar poco a poco. También se debe a la mejora de la salud y el aumento de la esperanza de la vida. El siguiente tema que vamos a ver aquí es natalidad y mortalidad. Doménica, ¿me ayudas con el concepto? ¿Cuál de análisis de natividad y Aquí, mortalidad? sí, aquí. Dice, las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes. Los niveles de natalidad y los de mortalidad, el número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinado y que incrementa la población existente se llama natalidad. El número de personas que mueren en un lugar y tiempo determinado y que disminuye la población existe se llama la mortalidad. Ya me hice. Muy bien, muchas gracias, Doménica. Primero que todo, ¿saben qué es natalidad? ¿No? No, Miss, yo no. Natalidad, este, se refiere más que todo a la frecuencia de los nacimientos en una población durante un periodo determinado, generalmente en un año. Más que para que puedan entender, es una medida estadística que indica el número de nacimientos vivos que ocurren por cada, se podría decir, 1.000 habitantes en un año.
El tema de la natalidad y mortalidad es la cifra de nacimientos en una población durante un periodo de tiempo determinado, mientras que la mortalidad se refiere al conjunto de principios y valores que guíen el comportamiento de las personas como correctas o incorrectas. La estadística de esto es que son funciones que cobran especial importancia para estimar el tamaño y el crecimiento de una población. Además, también constituyen una importancia de información para el diseño y de los programas de la salud pública, la salud materna, infantil y otros programas. Junto con ello, la continuidad de las estadísticas vitales que permiten comprender las dimensiones económicas y sociales de la población y también constituyen una importante fuente de datos para el cálculo de los indicadores de desarrollo, en especial para el seguimiento de este objetivo de la natalidad y de la mortalidad. Buenos días, Dayana y Cristi. Buenos días, Buenos profesora. días. A nadie le tocó este tema, ¿verdad? Pero vamos con la transición demográfica. Cristi, ¿me ayudas con el concepto? Claro, hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo, ahí, no sé, no le sé leer eso. No le sé leer ese siglo. El crecimiento de la población en todas partes del mundo siempre fue muy lento por las altas tasas de natalidad. Es decir, los nacimientos se vean en gran medida anulados por las altas tasas de mortalidad. Es decir, las muertes, muchos niños morían poco después de nacer. Las pestes mataban a poblaciones enteras, por eso no aumentaba la población. Y es con más fuerza que los siglos siguientes fue bajando la tasa de mortalidad, nacían más personas de las que morían, y esto se debía principalmente a que mejoraron las condiciones de vida, entre otras cosas. Mejoró la alimentación, pero sobre todo hubo más cuidado en la salud. Se descubrieron medicamentos y se desarrollaron las vacunas que salvaban vidas. Listo, muchas gracias, Cristi. ¿Qué creen que explica la transición demográfica? Más que todo, este tema es el proceso de pasar de altas y bajas tasas de natalidad y mortalidad en una población. Se dice que eso más que todo se asocia con el desarrollo económico y que también está caracterizado por un periodo inicial de rápido crecimiento poblacional, ya que la tasa de mortalidad desciende antes que la natalidad. Entonces, ese modelo explica cómo el crecimiento
total de un país cambia a través de diferentes etapas a medida que se desarrolla. Las etapas principales de este tema, de la transición demográfica, tiene algunas etapas. Etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5. La etapa uno habla de que las tasas de natalidad y mortalidad son altas, lo que resulta en un crecimiento poblacional muy bajo o nulo. La etapa 2 habla de que comienza a disminuir significativamente debido a mejoras de sanidad, alimentación, salud, mientras que la tasa de natalidad se mantiene alta, lo que provoca un rápido crecimiento de la población. La etapa 3 habla de que la tasa de natalidad comienza a descender porque eso se debe a que los factores como la urbanización, la educación y la mayor participación de las mujeres, que eso es debido al crecimiento poblacional y que comienza a ralentizarse. La etapa 4 habla de que ambas tasas, tanto la natalidad como la mortalidad, se estabilizan, lo que resulta en un crecimiento de población muy bajo o nulo. La etapa 5 habla de que la tasa de natalidad se vuelve inferior a la de mortalidad, lo que puede llevar a una disminución de la población total. La imagen que nosotros vemos aquí muestra un gráfico y tablas que ilustran la evolución de la población mundial desde el año 400 hasta el 2011, con un enfoque de crecimiento exponencial en los últimos siglos. El gráfico está utilizando lo que es un eje vertical para los años y un eje horizontal para la población en miles de millones de habitantes. Aquí se observa también lo que es un crecimiento poblacional que significa a lo largo de la historia, especialmente a partir del siglo XIX, lo que se conoce como un crecimiento demográfico. En el año menos 400, la población mundial se estima que tenía muchos más habitantes de los que hay ahora, y las tablas que vemos aquí proporcionan puntos de datos específicos para años claves, mostrando cómo la población pasó de esto, de esta cantidad a la cantidad que vemos acá. ¿Sí están entendiendo? Yo sí, más o menos. Heidi, buenos días. Buenos días.
A ver, ahora sí seguimos. Lo siento, me llamaron de oficina. A ver, vamos con los temas y luego volvemos a dar las explicaciones. Dayana, ¿qué investigó sobre la transición demográfica? Mm, ya, profesor, la transición demográfica es un proceso histórico por el cual pasan la mayoría de las sociedades. Cuando es mejor su condición de vida, este proceso describe cómo las poblaciones cambian desde un modelo antiguo con altas tasas de natalidad e mortalidad hacia un modelo moderno donde ambos indicadores son bajos y estables. Este cambio no ocurre de un día para otro, puede tardar décadas o incluso siglos y está influido por factores económicos, sociales, culturales, tecnológicos y sanitarios. Pero, ¿por qué ocurre la transición demográfica? ¿Por qué la sociedad evoluciona cuando un país mejora la medicina, la higiene, la alimentación, la educación, a nivel económico, los derechos de las mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos? Estos cambios hacen la gente tenga menos hijos y viva más tiempo. Etapas de la transición demográfica. Una etapa preindustrial. Se da antes de los avances médicos y tecnológicos. Natalidad es muy alta. Las familias tenían muchos hijos porque muchos niños morían pequeños. Se necesitaban hijos para trabajar, especialmente en el campo. No había métodos anticonceptivos. Mortalidad muy alta. Enfermedades e infecciones, guerras, mala alimentación, falta de higiene. Crecimiento de población muy lento o nulo, nacían muchos, pero tiempo morían muchos. Ejemplo histórico: Europa antes del siglo 1701. Dos etapas de transición inicial. Comienza la revolución sanitaria e industrial. La mortalidad baja rápidamente gracias a vacunas, mejores hospitales, agua potable, aumento de la higiene, producción agrícola más eficiente. La natalidad sigue alta porque las costumbres tardan en cambiar. El resultado es un crecimiento muy rápido de la población. Ejemplo actual: algunos países en desarrollo. 3. Etapa transición avanzada. Comienzan los cambios sociales y culturales. La natalidad empieza a disminuir porque mayor educación para las mujeres, más trabajo femenino, uso de métodos anticonceptivos, más vida en ciudades donde tener muchos hijos es caro. La mortalidad se mantiene baja, la población sigue creciendo pero más lento. Ejemplo: Latinoamérica durante el siglo 1901. 4. Etapa moderna o industrial avanzada. Las cifras estabilizan, natalidad baja, mortalidad baja, la, poble- la población que cree poco, a veces casi nada, mayor esperanza de la vida, envejecimiento de la población. Ejemplo: Estados Unidos, Canadá, Chile y Uruguay. 5 etapas de crecimiento demográfico. Solo en algunos países, la población comienza a disminuir. Natalidad muy baja, inferior a la mortalidad. La población envejece rápido. Se necesita inmigrantes para mantener la economía. Ejemplos: Japón, Italia, Corea del Sur, España. Relación entre desarrollo y demografía. A medida que un país desarrolla, las familias tienen menos hijos, la población vive más años, disminuye pobreza, aumenta la educación, cambia los
roles de género. Por eso la transición demográfica es considerada un indicador del desarrollo social y económico. ¿Por qué es importante estudiar la transición demográfica? Porque permite entender que el crecimiento de la población, la necesidad de la educación, salud, de la educación, empleo y salud, las demandas de viviendas, el envejecimiento de la sociedad, el impacto económico. Los gobiernos usan todo estos para planificar escuelas, hospitales, pensiones, transportes, políticas sociales. Ya, profe, gracias. Muy bien, Dayana. Muchas gracias. Entonces, la transición demográfica se refiere al cambio que experimentan las poblaciones de altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas de natalidad y mortalidad. Los niveles de natalidad y mortalidad altos evitan que la mayoría de las poblaciones experimenten crecimientos rápidos durante la mayor parte del tiempo. En la transición demográfica abarca lo que les había comentado, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5. La etapa 1, ¿qué significa? Poco o ningún crecimiento, un concepto más pequeño. La etapa 2 significa alto crecimiento. La etapa 3, asimismo, poco o ninguno. La etapa 4, crecimiento lento, y la etapa 5, crecimiento de la población. Seguimos con Doménica. ¿Cuántas Ya, personas mi, hay en el mundo? Y un concepto pequeño, ¿ya? Para que tengamos tiempo mm, de explicarles algo. ya, ay, yo estoy ocupada. Bueno, ya, la población mundial actual es de más de 8 millones de personas, alcanzando esta cifra en noviembre de 2022. Este número continúa creciendo en tiempo real, con estimaciones que sitúan la cifra actual en alrededor de 8,3 millones de personas. Las proyecciones demográficas estiman que India supera a China como el país más poblado. De detalles, población actual supera los 8 millones de personas. Punto de referencia, la población mundial alcanzó las 8.000 millones de personas el 15 de noviembre de 2022, según Naciones Unidas. Crecimiento continuo, el número de personas en el planeta sigue aumentando constantemente. Estimación en tiempo real. Fuentes como Countrymatters proporciona estimaciones actualizadas que actualmente superan los 8,3 mil millones. Proyecciones futuras. Se proyectan que India se convirtiera en el país más poblado del mundo, superando a China. Densidad de población. La densidad de población general es de aproximadamente 50 personas por kilómetro, 130 por milla cuadrada, incluyendo en la Antártida. Ya, Miss. Muy bien, Doménica, muchas gracias por su concepto. Heidi, ¿cuántas personas hay en el mundo entonces? Aproximadamente 8.000 millones. Muy bien, aproximadamente 8.000 millones de habitantes. Heidi, la población mundial, pequeño concepto. La población mundial es el total de personas que viven en la Tierra y aproximadamente en la actualidad hay un 8.000 millones
de personas. La población ha crecido rápidamente a lo largo de los siglos o de los años y se dice que la más poblada de esto sería Asia, el continente más poblado, y el que le sigue sería África. Aunque se disminuye al pasar los años o se aumenta, porque esto se basa en la natalidad, en el nacimiento y la muerte. Mientras pasan los años, va disminuyendo o va aumentando esto. En el futuro, se puede decir que se alcanzará a los 9.000 millones con el pasar de los tiempos, para que esta población aumente en vez de disminuir, para que así se note con el pasar de los años que muchos países sigan poblando con los demás continentes, no solo con Asia, sino también en África. También se puede decir que en Europa es el que le sigue a África, después de Asia. Con esto se puede decir que rápidamente han poblado más Asia y no ha estado disminuyendo como lo es en Ecuador y en otros países que se puede estar observando. Muy bien, Heidi, muchas gracias. Entonces, la población mundial se refiere al número total de personas que viven en el planeta Tierra. Un ejemplo es de, imaginemos que toda la gente en el mundo es una gran familia. Entonces, la población mundial es el tamaño de esa familia en un momento dado. Si nacen más personas de las que mueren, la familia crece. Si mueren más de las que nacen, la familia se hace más pequeña, obviamente. Por ejemplo, en 1927, la población mundial era 4 veces menor que hoy. Hoy se estima que somos más de 8.000 millones de personas y se proyecta que la cifra seguirá aumentando en las próximas décadas. Entonces, la población mundial, no es solo una cifra, también implica lo que es la migración hacia las ciudades, perdón, el crecimiento de las poblaciones, y los científicos estiman cómo evolucionará la población en el futuro. Si buscamos en internet, dicen que la evolución de la población en el futuro está en un proyecto hasta de 10.000 millones de personas en las próximas décadas. Entonces, ¿qué significa población mundial? Número total de las personas que viven en la Tierra en un momento específico. A ver, vamos a explicarles. Para los estudiantes que no se conectan, muchas gracias Doménica, Heidi y Dayana por su concepto de la explicación del día de hoy. No se preocupen. Muchas gracias. Para las personas que no se conectan, para las personas que se conectan, les voy a explicar sobre la actividad en clase. Esta actividad en clase es más para las personas, para los estudiantes. Tenemos más de 40 estudiantes y obviamente no todos se conectan. Por ejemplo, ahorita solo vemos 4 personas. Unas 20 han de ver el video en la plataforma y los otros me imagino que solo resuelven tarea. Entonces, para que todos tengan una calificación, la actividad en clase es para los estudiantes que no se conectan. Bueno, no solo que no se conectan, sino que no dan el tiempo. Un ejemplo, Doménica, Heidi y Diana dieron su concepto sobre el tema que nos tocaba dar el día de hoy. Entonces, la actividad en clase, se nos va a acabar el tiempo. A ver, está
Doménica, Doménica, Doménica. Doménica, entonces el día de hoy ya tiene calificación, sin enviar nada porque ya dio. Ay, se queda la plataforma. Porque ya dio su tema, entonces no tiene que subir nada. Me dan un momento. Guardar cambios. Ahí sí ya se guardó. Estudiante que también dio fue Dayana. Dayana es tu segundo nombre, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, mejor antes de que se me acabe el tiempo, ya mismo termino de calificar. Dayana y a Heidi. Sobre 10. Y un ejemplo, Cristi se conectó el día de hoy. ¿Escogiste algún tema, Cristi? Cristi. No, no tengo la verdad.